quisiéramos se vuelvan a repetir definitivamente. Estas imágenes se registraban ayer, les decía, luego de un mitin, un plazo de 24 horas para el gobierno, para cambio de ministros, para solucionar el tema del suministro de carburantes, devolución de sedes sindicales. Y luego un plazo de 7 días al Tribunal Supremo Electoral. En fin, hablemos de este tema. Está la autoridad con nosotros, Marianela Prada, ministra de la Presidencia. Nos acompaña vía virtual. Ministra, buenas noches. Buenas noches, Luciana. Saludar a usted y a través de Bolivisión a todo nuestro querido pueblo de Bolivia. Ministra, hoy la hemos escuchado en esta conferencia de prensa que se ha brindado tras esta reunión y convocatoria que se ha realizado al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, denunciando que existiría una intención de acortamiento de mandato. Así es, Luciana. Hoy en mi condición de canciller interina, dado que nuestra canciller Celinda Sosa se encuentra fuera de nuestro país, hemos realizado a nombre del Gobierno Nacional una convocatoria a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Es la segunda reunión en estos últimos días. La primera se llevó adelante el 18 de septiembre con el cuerpo diplomático a la cabeza de nuestra canciller Celinda Sosa. Se han remitido luego de esta reunión del 18 de septiembre 3 notas como gobierno desde la Cancillería, tanto al secretario general de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Anoche publicamos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores un comunicado que es una denuncia ante la comunidad internacional respecto a este ultimátum que ha dado el expresidente Evo Morales a nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, para que en 24 horas cambie su gabinete de ministros si quiere seguir gobernando. Pero adicionalmente, lo que hemos señalado, más allá de rechazar todo tipo de condicionamientos o extorsiones que vayan en contra de la voluntad del pueblo expresada en las urnas, hoy sostuve esta reunión con embajadoras, embajadores, agregados comerciales que estaban en representación de sus países, coordinadoras residentes de Naciones Unidas, encargadas, cónsules que estaban, representantes de países, y además se poner al tanto sobre la situación que se ha vivido en nuestro país en los últimos días. Daba a conocer este riesgo que existe en este momento contra nuestra democracia ante los anuncios explícitos de buscar un acortamiento de mandato, de un adelantamiento de elecciones, pero además algo que nos preocupa muchísimo y que se ha confirmado hoy día respecto a un anuncio de bloqueos, un bloqueo nacional de caminos que iniciaría el 30 de septiembre, lo cual ya se encontraba anunciado en el pliego petitorio que había remitido Evo Morales en el último punto, donde se indicaba de no atender sus demandas, estarían iniciando un bloqueo nacional a partir del 30 de septiembre. Esto antes de iniciar su marcha, un pliego que ha sido respondido. Es totalmente falso cuando se dice que no se ha respondido a este pliego. Y un bloqueo nacional de caminos que significaría un estrangulamiento económico a las familias bolivianas. Un bloqueo de caminos que significaría un cerco a las ciudades, significaría no dejar pasar alimentos, combustible y otros productos de necesidades básicas para todas las bolivianas y bolivianos. Por supuesto, rechazamos, así como la gran mayoría de Bolivia, que está en contra de este tipo de medidas que perjudican la economía de las familias bolivianas, que perjudican a pequeños, medianos, grandes productores, que perjudican a la familia gremial, transportistas, que perjudican a todo el pueblo en general, a productores del campo, de la ciudad, empresarios medianos, pequeños, grandes y en realidad la economía de Bolivia en general, ¿no? Entonces hemos dado a conocer estas dos temas en realidad que han sido planteados y que tienen un objetivo de acortar el mandato en nuestro país, de que existan unas elecciones anticipadas. Ministra, ¿y cuál ha sido la postura o la reacción por parte de las representaciones diplomáticas acreditadas en Bolivia luego de conocer este informe que ha presentado su persona como canciller interina? ¿Ha habido algún pronunciamiento de países?
Lo que sucede en este tipo de reuniones cuando hay una convocatoria oficial desde el Ministerio de Relaciones Exteriores al cuerpo diplomático es que el formato de estas reuniones se da de conocer por parte del gobierno lo que está sucediendo. Se da a conocer a todos los representantes, no es que exista en realidad un debate en torno a las cosas en estas reuniones, sino que damos a conocer lo que está pasando, damos a conocer la denuncia que estamos realizando ante la comunidad internacional y los representantes toman nota de lo que nosotros manifestamos y posteriormente lo harán conocer también de manera oficial a sus países, ¿no? Entonces ese es el procedimiento que suele suceder en este tipo de reuniones a nivel diplomático desde las cancillerías. Ministra, por otro lado, quisiera conversar sobre este pronunciamiento de Evo Morales. Entre los pedidos, ¿verdad? Un plazo de 24 horas. El principal, uno de ellos, el cambio de ministros, ministro de Justicia, de la Presidencia, ministro de Obras Públicas y su cartera, precisamente, pedían cambio de su cartera. ¿Se ha hablado de esto en el gabinete? No se ha hablado en el gabinete porque el cambio de ministros no es algo que se discute en el gabinete, es una potestad de nuestro presidente. Lo que sí nosotros como ministros de Estado del gobierno de nuestro presidente Lucho le hemos manifestado en reiteradas oportunidades que nosotros estamos aquí hasta el momento en el que él lo determine. Esa es una potestad que se le da como atribución del presidente en el marco de nuestra constitución política del Estado, y la voluntad de designar un ministro o de removerlo de su cargo es una potestad de nuestro presidente. Nuestros cargos siempre están a disposición. Nuestro presidente no tiene un momento determinado, nunca lo ha tenido, para proceder a un cambio de ministros. No es que cambie a los 6 de agosto o en enero o en noviembre, no. El presidente va evaluando el trabajo de los ministros y cuando él lo determina que es necesario hacer un cambio, lo hace, y nosotros somos respetuosos, por supuesto, de esa decisión, y así se lo hemos manifestado siempre. En mi caso, se lo he manifestado siempre. Son 17 años que trabajo con el presidente. No lo hago ni lo haré nunca por los cargos, y sino más bien por ideales, por convicción, por compromiso, y sobre todo, como lo he señalado siempre, un orgullo que siento de trabajar, y lo he sentido siempre al lado de un hombre como nuestro presidente, hasta el día en que él determine que yo debo cumplir las funciones en donde me encuentro, y luego seguiré siempre trabajando de la misma forma por lo que creo y por lo que lucho también, que es siempre por mejores días para las familias bolivianas, por nuestro país. Ministra, el presidente Luis Arce ha realizado convocatorias a diálogo, convocatorias que prácticamente han sido no tomadas en cuenta. Y le digo esto porque dentro del ultimátum o dentro de este mensaje que dio Evo Morales no se habló para nada de poder asistir a un escenario de diálogo. Esa postura, esa posibilidad por parte del gobierno, claro, sigue abierta, y por otro lado, ¿el gobierno va a tomar previsiones en torno a estos anuncios de movilizaciones, bloqueos que se ha realizado? Es correcto lo que dice Luciana en torno a las convocatorias a diálogos que hemos realizado. Desde el 15 de septiembre nuestro presidente, en un mensaje público, le decía a Evo Morales que venga, que se solucionen los temas, que se aborden los problemas sin poner en riesgo a la ciudadanía, sin generar un escenario de conflictividad o enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos. Ese mismo día respondimos todas las ministras y ministros a su pliego petitorio. Él ha señalado desconocer estas respuestas, por lo tanto, el día 17, antes que inicie la marcha, el día que iniciaba, quisimos, mediante una comisión a la cabeza de un viceministro, en una conferencia que se hizo en el lugar, dar a conocer estas respuestas a su pliego petitorio. Lamentablemente, ese día fue que se procedió con violencia hacia muchas de las personas que fueron parte de esa comisión. Hay una serie de agresividad y violencias que se han registrado, de vulneraciones a derechos en el transcurso de la marcha, también contra medios de comunicación con quienes nos solidarizamos respecto a las agresiones que han sufrido. Hemos invitado al diálogo en reiteradas oportunidades, no solamente mediante conferencias de prensa, sino mediante notas que hemos intentado llevarlas hasta el lugar. Un servidor público del Ministerio de la Presidencia, un abogado que llevó la nota personal
personalmente, para que no se utilice como excusa el hecho de decir por parte de Evo Morales, no conozco las respuestas al pliego, no conozco de ninguna invitación al diálogo. Entonces fue agredido con mucha violencia, pateado, insultado, humillado en ese lugar. Estaban los medios de comunicación, ese día también varios sufrieron agresiones y hemos estado insistiendo muchas veces en el diálogo como el mejor camino para solucionar los conflictos que se presenten. Lamentablemente no se ha respondido en realidad esta voluntad de diálogo que siempre hemos tenido, y la mantenemos, Luciana. La mantenemos, respondimos a la nota que nos envió el defensor del pueblo, hemos respondido indicándole que el diálogo siempre está abierto y que cuando este diálogo es real, cuando realmente hay una voluntad de diálogo, este diálogo debe realizarse sin ningún tipo de condicionamientos, menos condicionamientos que por supuesto no está en nuestras manos muchas veces atender, como son cosas de su pliego petitorio, donde incluso nos pone a nosotros, imagínese usted, en este pliego petitorio que no es de un Estado Mayor del pueblo ni nada por el estilo. Aquí, como ve, el membrete es de una organización política. Entonces, y además en el pliego petitorio nos pone exigencias combinatorias de toda naturaleza, por supuesto muchas de ellas que no se pueden cumplir, entre ellas, por ejemplo, que nos pone a nosotros todas sus exigencias al Tribunal Supremo Electoral para que el Tribunal Supremo Electoral respete resultados de su Congreso, donde en su Congreso se determina que él sea el candidato único del MAS y PSP, donde se eliminen sanciones que ha impuesto el tribunal en base al análisis que hace ese órgano del Estado. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este momento, Luciana. Ministra, respecto a mi segunda consulta, por favor, no me la respondió. ¿El gobierno va a tomar previsiones frente a estos anuncios de movilizaciones? ¿Habrá algo que se va a realizar por parte del gobierno como medida paliativa para estas movilizaciones? Nosotros la primera medida que hemos estado asumiendo y lo hemos venido reiterando de manera pública es, por supuesto, el llamado a la reflexión en relación a que estas medidas, como los bloqueos nacionales de caminos que estrangulan la economía de las familias bolivianas, que asfixian la economía de bolivianas y bolivianos, del pueblo boliviano, es no llevarlas adelante. Hemos estado haciendo mucho énfasis en esto, lo hemos dado a conocer a nivel internacional, que es otra medida, lo hemos dado a conocer a nivel nacional, hemos dado a conocer también este tipo de situaciones que nos preocupan ante el defensor del pueblo, que esperamos también, por supuesto, su pronunciamiento en relación al daño que realizan los bloqueos nacionales de caminos a las familias bolivianas, porque vulneran una serie de derechos. ¿Desbloqueo, por ejemplo? ¿Perdón? ¿No se ordenará un desbloqueo, por ejemplo? Nosotros, como en toda circunstancia vinculada a bloqueo, hemos estado realizando evaluaciones en los bloqueos anteriores referidos a vulneraciones. En algunos casos se ha intervenido porque se considera que no solamente se está vulnerando derechos, sino que se está generando enfrentamientos. Lo hemos visto cuando, por ejemplo, en uno de los últimos bloqueos que llevó adelante Evo Morales, empezaron incluso a tirar piedras a personas que estaban caminando para pasar de un punto a otro. Eso fue registrado por los medios y por supuesto que ahí nosotros hemos tenido que actuar en el marco de lo que nos manda la Constitución Política del Estado para resguardar derechos de la población. Ahora, ministra, entendiendo esta situación, estos anuncios de movilización, de bloqueos, hacia ese lado iba mi consulta, si es que se iba a proceder de alguna manera. Le pregunto, sé que hemos hablado del diálogo, pero ¿este diálogo va a estar abierto? ¿Diálogo con quién? ¿La convocatoria seguirá abierta para Evo Morales? ¿La convocatoria seguirá abierta para sectores sociales? ¿Con quién está abierto todavía el diálogo del gobierno? El diálogo por parte nuestra siempre ha estado abierto hacia todas las personas, más aún que estén amenazando con realizar este tipo de situaciones contra el pueblo. Ya lo decía nuestro presidente en su mensaje cuando le hablaba
explícitamente a Evo Morales. En su mensaje del 15 de septiembre nuestro presidente ha sido claro, le decía: una cosa es que yo haya tolerado hasta este momento tus insultos, tus agresiones, tus amenazas y todo lo que ha venido realizando contra el presidente, pero otra cosa es que esté poniendo en riesgo la estabilidad del pueblo boliviano y que esté poniendo en riesgo la democracia y la vida del pueblo boliviano. Y por eso es que también le decía: ven y resuelve este problema. Sabemos que en realidad quien está ocasionando esto, por más que él busque siempre decir es la decisión del pueblo, o como ayer decía, hasta aquí llegó mi responsabilidad, y los dejó a todos los marchistas ahí, imagínense usted, o sea, hasta aquí llegó mi responsabilidad y ahora me voy y me voy a sembrar Tambaquí, y los dejó a todos quienes 7 días estuvieron. Por supuesto que creo que toda Bolivia, y así lo señalan las encuestas, se da cuenta que detrás de todo lo que él está haciendo hay el objetivo de imponer su candidatura a las buenas o a las malas, como él mismo dijo. Entonces hay muchos temas que él plantea en este pliego que por supuesto son una excusa, pero que si es necesario sentarnos a debatir cada uno de ellos, lo vamos a hacer. Y por supuesto en ese sentido es lo que hemos respondido mediante notas al defensor del pueblo, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? La voluntad de diálogo, por supuesto, con quien realmente la tenga para hablar de estos temas, está ahí y va a seguir ahí. Lo hemos manifestado y lo seguiremos haciendo también ante el defensor y las instancias que sean necesarias. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a usted, Luciana. Buenas noches. Que pase buena noche, Maren. Conversando con nosotros la ministra de la Presidencia respecto a lo que sucede en